esa vocación, de hecho, tuve problemas para descubrirla porque mi mejor amigo era el que quería estudiar medicina y de hecho yo decía que estaba loco. Digo, ¿dónde va a estudiar esos libros, esos tochos? Y al final, poco a poco, pues avanzando en los estudios, cuando ya estaba en bachiller, en los últimos años también de la ESO que cursé, pues fui viendo de, oye, pues me interesa, me atrae, y al final pues acabé estudiando medicina y la verdad no me veo haciendo nada más. El geriatra debe tener sobre todo mucha dedicación, comprensión y si ya en medicina decimos que 2 más 2 no son 4, en geriatría todavía menos, porque hay una serie de características en los pacientes mayores que varían, que son normalmente con la edad y que te hacen que las patologías con las que llegan no son tan fáciles a veces de ver como en un paciente más joven. Los geriatras somos un tipo de médicos diferente. Nos dedicamos a aspectos clínicos y terapéuticos de los pacientes mayores, pero no solo hacemos clínica pura y dura, también intentamos tener una labor social y una labor preventiva. ¿Por qué? Los pacientes mayores tienen muchas características muy diferentes y lo que queremos es sobre todo prevenir y superar las pérdidas de autonomía. Para nosotros lo importante es que alguien esté en su casa, que disfrute su vida, es realmente el objetivo de nuestra vocación. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que queremos sobre todo es evitar la fragilidad. La fragilidad es un término ahora muy en boga en el mundillo médico y es, digamos, la dificultad de las personas en superar enfermedades agudas. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de recursos y de diferentes sistemas asistenciales, los cuales disponemos al alcance de todas las personas para evitar esa fragilidad. Porque esa fragilidad, digamos, es un paso previo, para que me podáis entender, de la dependencia. No es el típico médico que se queda solo en planta. Nosotros tenemos una unidad de agudos, que es propiamente esa planta dicha, donde vemos a los pacientes con enfermedades agudas que ingresan, pero también tenemos consultas. Aparte de consultas generales, nosotros tenemos una serie de consultas monográficas, consultas en las que vemos deterioro cognitivo, consultas de ortogeriatría de pacientes que han estado ingresados con fractura de cadera y que luego pasan revisión con nosotros para ver cómo han evolucionado, no solo físicamente, sino en todo el ámbito de los problemas que hayan podido tener durante ese ingreso en traumatología. Además, tenemos consultas específicas de oncogeriatría, donde nosotros valoramos esa fragilidad, que antes os comentaba un poquito, para ver si a un paciente mayor, con todas las patologías que pueda tener, esos tratamientos que el oncólogo estima oportuno, o el cirujano, o el ginecólogo, como veis, estamos relacionados con muchas especialidades, son realmente aptos para ese tipo de paciente y en este caso para ese paciente, porque nosotros siempre intentamos tener una atención individualizada. Además, nosotros tenemos una serie de niveles por los cuales también destacamos un poco, que es una atención geriátrica domiciliaria o una geriatría externa. Nosotros, y ahora con la pandemia más, estamos muy en contacto con las residencias, con los médicos de primaria e intentamos muchas veces hacer una labor de que no todos los pacientes tengan que venir al hospital, con el riesgo que ello conlleva. Nosotros somos un servicio médico, aunque seamos médicos, eso no quiere decir que solo estemos rodeados de libros, de papeles, de analítica, todo lo contrario. Nosotros también hacemos técnicas que además nos gustan, como punciones lumbares, en los cuales intentamos analizar el líquido que nos recubre el cerebro y la médula espinal para diagnosticar enfermedades infecciosas o enfermedades degenerativas, entre ellas el Alzheimer y otros tipos de demencia. También hacemos otro tipo de técnicas como son toracocentesis, hacemos ecografías a pie de cama. Son cosas que también a lo largo de nuestra vida laboral y a lo largo de nuestro día a día nos ayuda. Nosotros hacemos un trabajo multidisciplinar e interdisciplinar. Esta es una pregunta que siempre le hago a los alumnos de medicina cuando llegan y a los residentes y hay pocos que respondan bien. Generalmente el médico como tal solo no es válido para tratar adecuadamente a los pacientes. Nosotros nos apoyamos no solo entre diferentes especialidades, que eso sería un trabajo multidisciplinar, en las cuales yo hago un pase de planta con el traumatólogo, voy a ver un paciente con el cardiólogo, me voy a ir con el cirujano a ver una herida, voy a ver porque un compañero de urgencia me llama para valorar a un paciente que viene agitado. No solo hacemos eso, sino que hacemos un trabajo interdisciplinar, que es casi más importante que el anterior. Como ya antes os han comentado, la enfermería es una parte fundamental del trabajo. Pues nosotros, los médicos, junto con la enfermería especializada,
junto la terapia ocupacional, que en nuestro caso propiamente dicho, está integrada en nuestro servicio, pero también dentro de todas esas situaciones, como decía, él vive en casa y nosotros tenemos una intervención social. Es muy importante hacer un trabajo con los familiares y los cuidadores. Ese trabajo que hacemos no es solo de voy a bajarle la pastilla de la tensión, voy a ponerte una pastilla para el colesterol o este antibiótico tómatelo 4 días. No. Muchas veces esas situaciones, oye, Manuel está frágil, necesito que le asegures que va comiendo. Manuel durante el día no debe estar solo en el sillón, hay que buscarle un recurso apropiado para que él haga ejercicio y esté movilizándose y genere una marcha segura y que él siga independiente, porque eso va a hacer que la familia esté descargada y que no se sobrecargue y que no vengan problemas sociales luego que aparecen habitualmente. Seguramente si todos pensáis en un médico, pensáis en la bata blanca, pensáis en el fonendo y en pasar planta de una forma normal. Pues nosotros ahora nos apoyamos en muchas más cosas. Cuando yo paso planta, generalmente me llevo una tablet, que es como la que veis aquí, una tablet chiquitita que me cabe perfectamente en el bolsillo del pijama o de la bata cuando estoy de guardia, dependiendo de cómo esté, en el cual yo puedo escribir historia clínica, puedo pedir pruebas, pero sobre todo lo que más me ayuda a la hora de informar a la familia, de poder enseñar la radiografía, de poder enseñar la analítica, de enseñarle esa analítica, el comparativo de la evolución que van teniendo y que ellos vean gráficamente, porque claro, el que tú le expliques a alguien cómo es una radiografía, obviamente sé que te queda un poco a cuadro. No todo el mundo tiene la formación, pero el que tú le enseñas la radiografía, el que le diga esto es lo patológico, esto es lo normal, ellos lo agradecen mucho. Y sobre todo, la evolución, cuando se produce esa mejoría, es evidente y ellos también son capaces de luego, cuando van a informar al resto de familiares, de dar una información adecuada. Y no solo decirle, pues el médico me ha dicho que va bien, pero no me he enterado de lo demás. Eso es lo que tenemos que evitar. Y para eso nos apoyamos en todo esto. El fonendo que veis ahí, mi fonendo, de hecho, es un fonendo electrónico. Cada vez los fonendos son mucho más dinámicos. Tenemos algunos que graban el sonido. El mío, por ejemplo, tiene Bluetooth. Con él puedo mandar los sonidos al ordenador, puedo reanalizarlos. ¿Qué hacemos también? Investigación. ¿Cómo investigamos? Por ejemplo, a mí la parte que me gusta mucho es la parte del deterioro cognitivo, de la demencia, cuando la gente ya empieza a perder un poquito la noción de sí mismo, pero me encanta. Y aparte de ello, la rehabilitación funcional, tanto en estos pacientes como si tienen una fractura de cadera, como si un ictus. De hecho, la carga que nosotros hacemos a la formación varía dependiendo de lo que tengamos de trabajo y lo que tengamos en que dedicarnos por obligación. Por ejemplo, a mí, una de las cosas que ahora voy a plantear es valorar cómo el deterioro funcional, cómo la gente deja de hacer cosas, cómo está relacionado con el avance de los deterioros cognitivos a través de un test nuevo que vamos a implantar en el hospital. ¿Y cómo te llegas para formar? Pues, como veis, cuando era un pipiolo todavía, me formé en la Facultad de Málaga y cuando hice mi primer examen MIR en el 2007 fue cuando acabé la especialidad de Medicina de Familia. En esa especialidad de Medicina de Familia uno hace una formación general, ya sabéis que son médicos habituales que están en los centros de salud, y en ellos, aparte, puedes realizar el máster de geriatría, tienes formación en gerontología, tienes formación en neuropsicología, tienes multitud de disciplinas sobre las que puedes optar a formarte. ¿Una puede excluir a otra? No, toda la formación siempre está relacionada. Lo bueno que tiene la medicina es que todas las formaciones que hagas siempre te van a venir bien. Nunca va a haber una de más. Nosotros tenemos mucha formación en cuanto a comunicación con el paciente, con el familiar y a rotaciones de psiquiatría, de psicología. Tenemos cursos, una cantidad ingente de cosas para ayudarle a ellos y ayudarnos a nosotros. Nosotros somos una especialidad muy vocacional. A nosotros nos encanta la gente mayor. Igual que todos tenemos en cuenta que el niño no es igual que un adulto, pues el adulto mayor, el anciano, no es igual que el adulto. Nosotros nos focalizamos en nuestro cariño y en nuestra vocación por esas personas. Yo generalmente lo que animo siempre a todos, y sobre todo al que quiera hacer medicina y al que quiera especializarse para lo que para mí es la mejor especialidad de todas, que es geriatría, que lo haga, porque solo va a tener recompensas y puede tener recompensas tanto a nivel clínico, a nivel familiar, como a nivel social, como a lo que quiera. Porque siempre ese beneficio que te va a dar, te puedes dedicar a todo lo que quieras, puedes salir al extranjero, tienes tanta capacidad de hacer cosas que no te va a aburrir nunca.